Muy buenas, soy Conflicto Mundial. Bienvenidos. Hoy hablaremos de las claves de la interdependencia de la Unión Europea con Rusia. ¿Qué productos importamos y cuáles exportamos? ¿Son estos productos importantes? ¿En qué posición están ambos bloques? Lo averiguaremos en este vídeo. Vamos a empezar hablando de la historia de Rusia y Europa. Desde la época de los zares, Rusia y Europa han tenido un estrecho contacto cultural, político y económico, que no ha hecho más que crecer a lo largo del tiempo, aupado por una Rusia que buscaba acercarse a las potencias europeas y ser considerada como otro país miembro del viejo continente. Rusia fue clave en los acontecimientos de la historia europea, como por ejemplo la derrota de Napoleón, la Primera Guerra Mundial, donde apareció la Unión Soviética, que será importante más adelante, y la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Tras esta última, la Unión Soviética se volvió más poderosa que Europa, mientras que ésta se dividía entre los bloques capitalistas y comunistas, donde mandaba la Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente. Rusia no se relacionó demasiado con los países europeos occidentales, debido a las tensiones de la Guerra Fría, hasta los años 80, donde se abrió parcialmente y empezó a exportar gas a Europa. En 1991, la Unión Soviética se disuelve, y el poder pasa de Gorbachev a Boris Yeltsin, que comenzó la transformación de Rusia en una economía capitalista. No obstante, este cambio de economía acabó con una enorme crisis financiera, que desembocó en el año 2000 con la destitución de Yeltsin y el ascenso al poder de Vladimir Putin, el cual empezó a acercarse a Europa y a firmar acuerdos a largo plazo con la reciente Unión Europea, en materia de energía, derechos humanos, política internacional y economía, siendo estos acuerdos los que nos afectan ahora. Veamos la situación comercial entre Rusia y Europa, más específicamente de la Unión Europea. ¿Qué recursos exporta e importa Rusia? En términos generales, principalmente exporta petróleo y derivados, representando el 60% de sus exportaciones aproximadamente, seguido de metales brutos y metalurgia, químicos industriales, metales preciosos y maquinaria pesada. Mientras que importa maquinaria sofisticada, coches y sus piezas, productos químicos industriales y sanitarios, derivados vegetales y alimentos. En el 2019, Rusia exportó la cantidad de 407 miles de millones de dólares. El 51,6% de sus productos van hacia Europa, siendo este su principal socio comercial, aportando 210 miles de millones de dólares, seguido por Asia, con el 39,31%, siendo 160 miles de millones de dólares. En las importaciones, que suman 268 miles de millones de dólares, el 52,52% es de Europa, es decir, 125 miles de millones de dólares, seguido de Asia, con un 39,5%, que son 94 miles de millones de dólares. Ya con estos datos podemos ver que la dependencia de Europa con respecto a Rusia es grande. Los 125 miles de millones de dólares de sus importaciones empequeñecen frente a los 210 miles de millones de dólares de sus exportaciones. Esto nos da un punto a favor de Rusia, ya que el país exporta más de lo que importa. Ahora bien, esto juega también en su contra. Si Rusia recibe los aranceles de Europa, esta se quedaría sin los recursos naturales, y Rusia sin el dinero. Por ello, Putin está entablando conversaciones con los países asiáticos, para aumentar el volumen de sus exportaciones, y así diversificarse. Un caso claro sería China, que de importar el 5,5% de las exportaciones rusas en el 2010, que serían aproximadamente 20,9 miles de millones de dólares, en el 2019 representa el 14,3%, es decir, 58,1 mil millones de dólares. A continuación, vamos a hablar de la interdependencia de los países europeos con el mercado ruso. Lo explicaré de la siguiente manera. Voy a elegir un país y voy a decir el porcentaje de importaciones y exportaciones hacia Rusia. Vamos a empezar con los países más dependientes de Rusia en orden ascendente. Número 5. Bulgaria. Las exportaciones son 1,79%, que son 618 millones de dólares, y exporta los siguientes recursos: medicamentos y químicos farmacéuticos, maquinaria, alimentación y productos derivados vegetales. Sus importaciones son del 8,6%, es decir, 3,26 miles de millones de dólares, e importa lo siguiente: petróleo y derivados, especialmente gas, y productos metalúrgicos. Cuarto, Estonia. Sus exportaciones representan el 8,23%,
que son aproximadamente 1,4 miles de millones de dólares, y los recursos exportados son maquinaria de todo tipo, productos metalúrgicos, químicos variados, aceites vegetales y productos alimentarios. Las importaciones representan el 12,3%, que aproximadamente son 2,5 miles de millones de dólares. Los productos importados son petróleos y derivados en grandes cantidades y químicos. Número 3. Malta. Sus exportaciones representan el 0,28%, que son 13,3 millones de dólares, y exporta los siguientes recursos: osciloscopios e instrumentos de precisión, medicamentos, maquinaria de precisión y plásticos. Las importaciones representan el 22%, que es 3,38 miles de millones de dólares. Los productos que se importan son los siguientes: petróleo y derivados y barcos. Número 2. Lituania. Sus exportaciones representan el 13,1%, que son 4,27 miles de millones de dólares. Y los productos que exporta son los siguientes: maquinaria variada, químicos estéticos y farmacéuticos y productos alcohólicos. Las importaciones son del 11,9%, que representa 3,87 miles de millones de dólares, y los productos que importa son petróleos y derivados en grandes cantidades. Por último, el país más dependiente de Rusia es Letonia. Sus exportaciones hacia Rusia son del 8,54%, que representa 1,29 miles de millones de dólares. Los productos que exporta son los siguientes: vinícolas y alcohólicos, maquinaria variada y medicamentos. Mientras que sus importaciones representan el 20,8%, que son 4,43 miles de millones de dólares. Los productos principales que exporta son petróleos y derivados, en grandes cantidades. Ahora os pondré en la pantalla los países menos dependientes de Rusia, aunque no sea tan importante como saber cuáles son los más dependientes. Ahora bien, de estos productos que hemos mencionado, ¿cuáles son estratégicos? ¿Cuáles son secundarios? ¿Cuáles son secundarios? Los recursos minerales son escasos y están repartidos en lugares específicos. Estos recursos son limitados y necesitas extraerlos en ese lugar, mientras que una fábrica puede ser colocada en cualquier lado, entre comillas. Ahora bien, es más sencillo tener una mina de cobre o un yacimiento de petróleo que fabricar un ordenador en una fábrica. Por ello, los países industrializados tienen una alta industrialización y una buena educación, para compensar esta falta de recursos y sacarle rentabilidad a esos conocimientos creando productos de valor añadido, es decir, caros por su complejidad. Podríamos decir que hay un cierto equilibrio, ya que Rusia exporta los recursos para fabricar esos productos de alto valor añadido y luego los compra de los países occidentales. Ahora bien, como hemos visto, Rusia intenta diversificar su economía, yéndose hacia Asia. Pero los países europeos están haciendo lo contrario, están dependiendo cada vez más de Rusia. Hay muchos factores que explican esta situación. Los países europeos tienen una enorme y creciente demanda energética para mantener la economía, y a pesar de los enormes esfuerzos para suplir esta energía a través de las energías renovables, hoy por hoy es inviable, ya que la producción es muy escasa, a pesar de los grandes incentivos de la Unión Europea para mejorar su eficiencia y aumentar la producción energética. Esta escasez se complementa utilizando energías fósiles, en especial el gas, ya que es más potente y menos contaminante por unidad de masa. Otro factor es la distancia, que está relacionada con la anterior. No es lo mismo importar gas de Argelia para España, Italia o Portugal que enviarlo a Polonia, Lituania o Alemania. A más distancia es más caro y en consecuencia menos atractivo para los países. Esto también afecta a los aliados de Europa al otro lado del Océano Atlántico, donde tienen a Estados Unidos, y esta distancia evita que se puedan enviar suministros de forma económica a Europa. Otro factor es el comercial. Como hemos podido ver, Rusia y la Unión Europea tienen unas estrechas e interdependientes relaciones comerciales en materia de recursos minerales y fósiles, y de maquinaria, medicamento y otros productos de alto valor añadido, por lo que en caso de aranceles ambos se podrían ver severamente afectados, ya que Rusia no tiene las enormes industrias tecnológicas de las que depender para su desarrollo, ni Europa de los recursos minerales para producirlas, aunque hay que decir que si Rusia invierte el suficiente dinero, podría desarrollar esta industria tecnológica, pero sin el dinero de Europa es inviable. Esto último tiene que ver con el factor político. Putin ha empezado a diversificar su economía y entablando conversaciones con los países de Asia y Oriente Medio, como la India, China o Afganistán, para ser socios comerciales, a los que vender su gas y petróleo.
De esta manera, en caso de aranceles, la economía rusa no colapsará a corto plazo, mientras que la Unión Europea, algunos países han elegido el camino contrario, como Alemania, siendo más dependiente de Rusia, por la construcción de diversos oleoductos. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las soluciones, desde mi punto de vista económico y comercial? En el ámbito energético hay varias cosas que se pueden hacer. Una de ellas sería centrarnos en dejar de consumir el gas ruso y buscar otros suministradores en Oriente Medio y en África, como Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita o Qatar. Esto aumentaría el precio a corto plazo, pero sería un parche que nos permitiría ser un poco más soberanos. Otra opción que se está barajando en la Unión Europea es volver a incentivar la energía de fisión nuclear, ya que se ha demostrado que la producción energética por unidad de masa es más alta. Además de que no contribuye al efecto invernadero y de que en España hay grandes reservas de uranio que no se explotan. También continuar investigando y mejorando las energías verdes para que sean más eficientes y energéticamente rentables. En relación a los recursos minerales no se puede hacer demasiado, más que mirar hacia África e invertir en sus países para poder extraer minerales de allí. También se podría aumentar la eficiencia de la producción. En lo económico tampoco se puede hacer demasiado, ya que hay una oferta y una demanda entre los dos bloques, que pueden ser suplidas mutuamente. Esto sería todo. Síganme para futuros vídeos y dar like y compartan. Hasta luego.